Y hoy tenemos un tema que es un tema muy bonito, a mí me gusta mucho, espero que también sea del agrado de cada uno de ustedes, y se titula El Nuevo Nacimiento. Así que el nuevo nacimiento estaremos hablando un poco acerca de qué significa nacer de nuevo, y vamos también a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta la fecha. Como siempre que empezamos un tema nuevo, hay una cita relacionada con la oración que quiero compartírsela también a ustedes. Un segundo, por favor. Una cita relacionada con la oración que se encuentra en Juan 14, 13 y 14. El Señor Jesús es quien está hablando y nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y yo digo, wow, gloria a Dios por eso. La palabra de Dios nos está enseñando aquí que siempre que oremos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Así por eso ustedes ven que siempre que oramos, decimos en el nombre de Jesús, o pedimos en el nombre de Jesús que el Señor nos conceda alguna petición particular. Porque Jesús dijo, todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, pues yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En el Camino a Cristo, página 101, se nos dice aquí: orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Así que cuando oramos, la palabra de Dios nos dice: no haga vanas repeticiones, no sea de lo que están repitiendo lo mismo. Porque realmente Dios es una persona muy inteligente. Ustedes saben que es muy inteligente. O sea, Él es el creador de todas las cosas, nos creó a nosotros que somos muy inteligentes. Pues obviamente debe ser muy aburrido que yo tenga un amigo que cuando hable conmigo me diga: hola Ricardo, hola Ricardo, hola Ricardo, hola Ricardo. Y yo voy a decir, bueno, pero ¿qué te pasó? O sea, cuéntame, dime, ¿qué necesitas? Dame tu impresión de lo que está pasando en tu vida, cuéntame qué bendiciones hay. O sea, cuando nosotros hablamos con Dios pasa lo mismo. O sea, la palabra de Dios nos enseña a no ser repetitivos en la oración. De hecho, muchas personas repiten el Padre Nuestro, y precisamente cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, le dice a los discípulos que no lo repitan. Y eso es extraordinario porque a veces nosotros los seres humanos funcionamos un poco al revés. Pero de todas maneras, orar es hablar con el Señor, es contarle nuestros sentimientos, nuestros agradecimientos. Podemos honrar a Dios, bendecirlo, exaltar su nombre, alabarlo. También podemos contarle alguna preocupación que podamos tener, podemos interceder por nuestras familias y demás, pero siempre que usted vaya a orar y hablar con el Señor y usted tenga alguna petición particular, hágala en el nombre de Jesús. Esa es la forma correcta de orar, tal y como dice el texto que ya leímos. Así que quiero invitarles a acompañarme en oración en este momento y me quiero presentar delante del Señor para abrir su palabra. Querido Dios y Padre bueno, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos instruyes, nos das conocimiento. Y en esta hora, oh Señor, yo quiero agradecerte por el privilegio que tú nos das de abrir tu palabra y estudiarla. Te quiero dar gracias, oh Dios, porque a través de tu palabra podemos conocerte, podemos confiar en que tú nos has salvado, tú nos has redimido. Sabemos que podemos disfrutar de las buenas noticias de la salvación, del Evangelio, donde tú nos garantizas vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Lo necesitamos urgentemente. Cada uno de nosotros necesitamos que tu Santo Espíritu nos dirija y nos guíe. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que tu Santo Espíritu inunde esta reunión con su presencia. Que nos toque de manera especial, que toque nuestras mentes, nuestros corazones, que nos dirija, oh Señor, en el estudio de tu palabra, y que los principios que vamos a estudiar en esta hora pues nos ayuden a reflexionar seriamente
en mejorar y sobre todo perfeccionar una relación estrecha contigo. Bendice a cada hermano que está con nosotros, cada pastor que nos está apoyando en este programa. Sé con ellos también, sé con cada líder de iglesia que está también reunido con nosotros. Y te pedimos, oh Dios, que esa presencia tuya permanezca en la vida de cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche tiene varios objetivos. Nosotros estamos dando inicio al nuevo nacimiento. Y vamos a enseñar en el nuevo nacimiento que la concepción espiritual, o el nuevo nacimiento, es la combinación del agua y del espíritu, donde el agua simboliza la palabra de Dios. Vamos a mostrar que cuando un incrédulo carnal es expuesto a la palabra de Dios, inicia lo que viene a ser la concepción espiritual o su convicción, su fe. Y vamos a ver también que la conexión del hombre carnal con la primera fase de la salvación, la justificación, producirá en este arrepentimiento al poder contemplar el carácter de amor de Dios. Entonces, estos básicamente son los objetivos que tenemos en el tema de esta noche. Y el texto ancla fue el último que vimos en la lección pasada, Juan 3.3. Bueno, está en el capítulo 3 de Juan 3.3. Génesis, si nos puede ayudar aquí. Sí, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Perfecto. Entonces, Jesús aquí está diciendo cuál es el principio para nosotros poder entonces estar capacitados o habilitados para entrar en el reino de los cielos. Antes que nada, quiero comunicarles, sobre todo hemos visto que cada noche se nos conectan algunos hermanos nuevos, lo cual es extraordinario. Nosotros estamos en el tema 9. Vamos por el tema 9. Los temas ya se encuentran grabados en YouTube en un playlist. Así que le vamos a pedir a Henry que si por favor es tan amable nos suba el playlist de todos los temas, desde el primero hasta la fecha. Si te voy a invitar a algún amigo que se va a conectar con nosotros a este nivel, sería bueno que esa persona pues saque su tiempito y vaya viendo los temas desde el inicio, porque usted se va dando cuenta que vamos en una secuencia. O sea, vimos el día de ayer y antes de ayer, el hombre carnal versus el hombre espiritual. Ahora vamos a ver cómo se pasa de carnal a espiritual. Así que nos vamos moviendo a través de todo el programa en una secuencia continua. Entonces es importante que si una persona entra ahora, aunque hacemos pequeños resúmenes, es importante que la persona pueda ver desde el inicio todos los temas para que pueda entonces desarrollar una visión integral y completa del plan de salvación. Perfecto. Aquí Henry ya puso en el chat el playlist. Usted lo puede copiar, compartirlo con sus amigos, mándeselo a su esposa mientras tanto para que lo tenga ahí en su WhatsApp y después lo pueda compartir. Y si usted ha invitado a algún amigo que ha entrado de manera puntual durante todo este periodo, compártale los temas para que entonces ellos puedan entrar. Recuerden también que nosotros estamos compartiendo no solo los videos, también estamos compartiendo las presentaciones en el WhatsApp de Emprendedoras. Así que si alguna persona, amiga suya, no está en el WhatsApp de Emprendedoras, también, si ya participó con nosotros, compártale los temas y las preguntas y todo lo que estamos compartiéndole para que ellos también puedan ser... Esta reunión está siendo grabada. Así que quería darle esa notita porque ahí ya ustedes tienen el playlist y ahí lo pueden compartir. También Henry lo va a subir al WhatsApp. La grabación se ha detenido. Perfecto. Un pequeño resumen a la fecha. Ustedes saben que nosotros hemos iniciado diciendo que los seres humanos padecen dos problemas muy serios: el problema de la muerte, el problema del pecado, y vimos también la realidad del pecado. El pecado pues nos afecta en tres dimensiones, en tres fases, en tres realidades. Primero, está presente en nosotros. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, nacemos con tendencias a ser egoístas,
nacemos con tendencias a nosotros ponernos en el centro de nuestras vidas, no a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. También esa realidad de que estamos torcidos desde que nacemos, estamos rotados, estamos inicuos o rotados, esta realidad nos gobierna, nos esclaviza, o sea, tiene control, tiene poder en nuestras vidas y nos lleva a transgredir, aún sabiendo lo que es correcto. Nosotros terminamos haciendo lo que a Dios le desagrada. Y finalmente, el pecado, cuando nos ve ahora en franca rebeldía a nuestro Dios, entonces el pecado dice, bueno, cuando tú te separas de Dios, entonces tú estás condenado a muerte eterna. Tú tienes que pagar con tu vida eterna y no hay alternativa a menos que tú o mueras eternamente o me busques una persona que esté dispuesta a morir en tu lugar, que tenga vida eterna y que no haya pecado. Entonces, aquí es donde entra el concepto del evangelio. Nosotros vimos también que ya que el pecado es un problema tan serio, está presente en nosotros, nos gobierna, nos esclaviza, a nosotros sería muy difícil darnos cuenta de nuestra realidad a menos que Dios la revele. Y Dios nos revela nuestra condición de pecado a través de sus mandamientos. Vimos que las funciones de la ley de Dios son dos. En primer lugar, señalar el pecado, tal y como establece Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, primera función de la ley de Dios, señalar lo que está bien y lo que está mal. O sea, Dios me da este recurso para que yo, Ricardo, sepa qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. O sea, qué cosas yo no debo hacer y qué cosas sí yo debo hacer. Y una vez yo me doy cuenta también de la realidad de que le puedo estar fallando al Señor porque soy pecador, entonces la ley entra en una segunda función que la encontramos en Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, guía, un maestro, para llevarnos a Cristo en fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, aquí tengo la segunda función de la ley de Dios. Es guiarme, es indicarme dónde me resuelven el problema del pecado. O sea, no solo me lo señala, sino que me dice también, mire, el problema suyo es que usted es pecador por esto, por esto, por esto. Pero no se preocupe, la solución suya está yendo a Cristo. O sea, en Cristo usted va a encontrar entonces la gracia salvadora. Va a encontrar la justicia que lo va a cubrir de este problema, le va a perdonar y le va a restaurar y le va a transformar su vida para que el pecado ya no tenga más control de su vida. Quiere decir que estas son las dos funciones fundamentales de la ley de Dios. Decíamos que cuando usamos la ley de Dios de una forma distinta al propósito para la cual fue creada, para la cual Dios nos la dio, la estamos usando ilegítimamente, tal y como dice la Biblia. Entonces, por medio del Evangelio, Dios resuelve el problema que gravita sobre el ser humano, que es el problema de la muerte y el pecado que lo ocasiona. Dios pone en marcha un plan de salvación, se llama Evangelio. Y el Evangelio va ahora a contraatacar al pecado en sus tres realidades, y el Evangelio tiene tres flancos de ataques. O sea, el Evangelio ahora es como si tuviera tres ataques, uno detrás del otro, para marcharle al pecado que hace que sus hijos pues perezcan. Entonces el Evangelio inicia con el supremo sacrificio de Cristo. O sea, en la cruz Cristo carga nuestros pecados y nos libra de la condena o la culpabilidad. Quiere decir que la cruz de Cristo es la que da inicio al problema de la condenación. Decíamos que si yo estoy condenado a muerte porque he transgredido la ley de Dios, no tiene sentido que a mí me enseñen a cómo obedecer la ley de Dios si antes no me resuelven el problema de la condena de muerte. Entonces, por eso que Cristo tiene que tomar ahora mi condena. Dios asume mi problema, carga mi pecado, lo paga en la cruz del Calvario, entrega su vida eterna, y ahora que yo no tengo la penalidad de la muerte eterna que gravita sobre mí,
Ahora el Evangelio está listo para trabajar conmigo el hecho de que el pecado me controla, me gobierna, que yo sigo pecando y de que el pecado está presente en mi vida. Pero lo primero que tiene que ocurrir es que la cruz cargue con mis pecados y Cristo los cargue en la cruz del Calvario, tal y como dice 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo carga nuestros pecados en la cruz. A esa labor de sustitución se le conoce en la Biblia con el nombre de justificación. Justificación, decíamos, es un término legal que indica que alguien ha cargado con la condena de otro. Y la justificación viene a ser el primer paso de la salvación por la fe, tal y como enseña Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Exacto. Así como la transgresión de Adán provoca que todos quedemos pecadores, todos quedemos condenados a muerte, de la misma manera, por la justicia de Cristo, su obra perfecta, inmaculada, sin pecado, su justificación nos da ahora acceso a la vida eterna. Quiere decir que la primera respuesta del Evangelio al problema del pecado es el sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo, donde Cristo entrega su eternidad en favor tuya y en favor mío, para que nosotros podamos entonces alcanzar la salvación eterna. Básicamente que este es un pequeño repaso de lo que hasta ahora hemos visto. Ahora, en la última lección estábamos hablando de las diferencias fundamentales entre el hombre carnal y el hombre espiritual, y vimos que la Biblia en realidad divide la humanidad en estos dos grandes grupos, tal y como establece Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vimos también en Romanos 8:6 que ¿cuál es el fin de ambos individuos? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vimos también en Romanos 8:7 y 8 cuál es una de las principales características del hombre carnal. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces decíamos cuál es la razón de por qué el hombre carnal, el hombre incrédulo, no puede agradar a Dios. Y no lo puede agradar porque la ley de Dios es espiritual, tal y como se establece Romanos 7:14. Dios es espiritual. La Biblia, de hecho, en Juan 4 dice que Dios es espíritu. Y su ley también es espiritual. Entonces, la razón por la cual el hombre carnal no puede empatarse, como decimos aquí los dominicanos, con la ley de Dios, es porque ésta pertenece a un ámbito distinto al ámbito del ser humano pecador, impío, inicuo, no creyente. Entonces, de acuerdo a Romanos 7:14, la ley de Dios es espiritual, pertenece al ámbito del espíritu. Y es la razón por la cual el hombre no puede entender sus principios. Si ustedes recuerdan, leímos en Salmo 50 que Dios no dio su ley al hombre impío para que trate de guardarla. De hecho, dice el texto, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que ver con mis leyes y poner mi pacto en tu boca? Esa ley no está para ti. Y no puede estar para ti porque sencillamente tú no la alcanzas. Yo tengo una ley que está en el ámbito mío, en mi ámbito espiritual, y tú estás moviéndote en el ámbito carnal. Quiere decir que para tú poder lidiar con mi ley, necesariamente tienes que pasar de carnal a espiritual. Entonces, dada esta realidad, en el hombre carnal se manifiestan o se revelan lo que la Biblia llama las obras de la carne. Vamos a ver Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que la Biblia me dice que las obras de la carne se ven, son manifiestas. O sea, si una persona es carnal, no lo puede esconder. ¿Ves? O sea, la Biblia dice que se va a manifestar. Se va a manifestar ya sea la ira de la persona, ya sea su adulterio, ya sea su mentira, ya sea su engaño. O sea, las cosas de la carne, las obras de la carne son manifiestas. Vimos también que en el hombre espiritual se manifiesta el fruto del espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la Biblia está diciendo que en realidad en el centro de todo está el amor ágape, el amor incondicional de Dios. Y cuando el amor es el centro de nuestro carácter, entonces definitivamente no hay nada que pueda afectar la ley de Dios para una persona que tiene el carácter de Cristo, que tiene el amor incondicional. Entonces nosotros también analizamos Romanos 6:16 y vimos que Romanos 6:16 nos enseña que tenemos libre albedrío. Vamos a leer Romanos 6:16 en la versión nueva. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Fíjense entonces que los seres humanos tenemos el libre albedrío para escoger a quién servimos, de quién vamos a ser esclavos. O yo puedo decidir que el amo pecado gobierne mi vida, o yo puedo decidir que el amo Cristo gobierne mi vida. Entonces, en ese sentido, una vez yo elijo el amo, ya yo no controlo las acciones. El amo que dice, mire Ricardo, usted me escogió a mí, yo soy el pecado, a partir de ahora usted va a funcionar bajo mis principios, bajo mis esquemas. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo está diciendo aquí, cuando yo escogí el amo pecado, ya no soy yo quien hace lo malo, en realidad el amo es quien está ya dirigiendo los controles aquí en la cabeza. De igual manera, o contrario a esto, nosotros vimos que en el caso del hombre espiritual, la razón que convierte a un ser humano pecador en un ser humano espiritual es que este ser humano ha decidido que el Espíritu de Dios sea quien rija la dinámica de su vida. Miren qué dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ustedes se dan cuenta que el apóstol Pablo entendía muy claro este concepto y dice, cuando el Espíritu de Dios ahora controla mi vida, pues sencillamente yo necesito crucificar el viejo hombre y yo quedo crucificado para que el Espíritu de Dios pueda ahora plasmar a Cristo en mi vida, que es lo que establece Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues en esencia, nosotros tomamos la decisión de quién queremos que nos dirija, quién queremos que rija nuestra dinámica. Vimos también que ambos deseos son contrarios en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, miren qué interesante. Uno de los errores más grandes que puede pasar en la mente de un creyente es tratar de ser carnal y espiritual al mismo tiempo. O sea,
Yo no puedo pretender obedecer al pecado y a Cristo al mismo tiempo. Es imposible, porque los conceptos son contrarios. O sea, los principios que rigen cada uno de estos dos gobernantes son completamente distintos. O sea, yo no puedo ser adúltero y no adúltero al mismo tiempo. No puedo mentir y no mentir a la vez. O sea, si Cristo está en mi vida, el pecado no puede estar presente. Así es que funciona el negocio. O sea, y yo creo que aquí es donde entra la problemática hoy en día, que tenemos muchos cristianos, o tienen muchos cristianos, no quiero meter en ese problema, porque este era el problema de la iglesia de Corinto. O sea, Pablo reprende a la iglesia de Corinto porque dice, ustedes debían ser espirituales, pero funcionan como carnales. Entonces, aquí tenemos un problema. Y escuchaba una vez a una hermana decirme con tristeza que una gran cantidad de iglesias que ella conocía de su país, los jóvenes mantenían relaciones ilícitas, aún dirigiendo programas en las iglesias, y que nadie se atrevía a reprenderlos o a sentarse con ellos porque podían ser amenazados con ser demandados los pastores. Entonces, es bien delicado, mi querido, porque cuando yo tengo pecado en la iglesia y tengo que mis líderes están obviamente en situaciones de pecado, pues obviamente esta iglesia no puede prosperar. Este era el grave error de la iglesia de la Odisea, que es precisamente la iglesia en Apocalipsis que representa a la iglesia de este tiempo. Cuando usted se va a Apocalipsis 2 y 3, usted va a ver ahí las 7 iglesias de Apocalipsis. En las 7 iglesias de Apocalipsis se inicia con la iglesia de Éfeso, cuyas características son las características de la iglesia apostólica y cristiana de los primeros discípulos de Cristo. Y como usted analiza la Odisea significa la iglesia juzgada, el pueblo juzgado, el pueblo ya del fin del tiempo. Y el problema grave de la iglesia de la Odisea es que esta iglesia ni es fría ni es caliente. O sea, ni es espiritual ni es carnal. Ella quiere mantenerse en el medio y entonces queda en un estado de tibieza espiritual. Y Dios le dice, como ni eres una cosa ni eres la otra, yo te voy a vomitar de mi boca. Porque en realidad tú no quieres ser espiritual. Tú quieres mantener una máscara espiritual siendo carnal. Y esto es una cosa terrible. O sea, nosotros tenemos un refrán que dice entre Luca y Juan Mejía, ¿cierto? O sea, como que no está ni en un sitio ni en otro. Usted recuerda la historia de Eutico. Eutico era una persona que estaba el apóstol Pablo predicando en una iglesia, y Eutico no entró al aposento donde estaba el apóstol Pablo predicando, ni se quedó afuera tampoco, él se sentó en la ventana. Entonces en la ventana Eutico estaba en el medio. Con una oreja escuchaba a Pablo y con otra oreja escuchaba lo que estaba pasando afuera en el mundo. Entonces, obviamente, él estaba ahí en la ventana disfrutando del fresquito del sereno de la noche y del calorcito del aposento del otro lado. Entonces, él está en el medio, él quiere tener los dos mundos a la vez. Y el texto dice que Eutico en el medio se durmió y cayó del lado, obviamente, de afuera y se mató. Gracias a Dios que tuvo misericordia de él, le dio un chance y el apóstol Pablo fue, oró y el muchacho resucitó. Pero Eutico, su grave error era estar en el medio. El medio es bien triste. Un famoso refrán peruano dice, esto ni es chicha ni es limonada. O sea, si no es ni chicha ni limonada, chicha es un jugo que se hace de maíz morado y se le pone un poco de limón. Este es un refresco bien rico, es una bebida bien refrescante en Perú que se disfruta mucho. A veces le ponen poca chicha, poco maíz morado y poco limón, y entonces hay un refrán que dice, esto ni es chicha ni es limonada, ni es lo uno ni es lo otro, está en el medio. Entonces, el medio es problemático, porque el medio es la posición de lo que viene a ser el concepto de la mediocridad. José Ingenieros hablaba del hombre mediocre, y el hombre mediocre es una persona que no asume una posición definitiva, ni quiere ser excelente, ni quiere ser un fracasado, él se queda entre una cosa y la otra.
Si va a la universidad, él no aspira a tener la mejor nota, tampoco aspira a quemarse, él quiere estar en el promedio. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque en el plano espiritual eso no funciona. O yo tomo un lado o yo tomo el otro, pero yo tengo que dejar definido en realidad qué es lo que quiero hacer. Y el Señor me está pidiendo a mí que debo tomar una decisión. O Cristo va a regir mi vida y su palabra, o sencillamente yo me voy a ir al lado de el mundo y sus principios. Nosotros apoyamos un programa de música cristiana que se llama El Dilema de la Distracción. Y en el dilema de la distracción, lo que estamos viendo es que gran parte del mundo cristiano está metiendo música mundana con letras cristianas como elemento de oración a Dios. En otras palabras, esta música ni es totalmente mundana, ni es totalmente cristiana, está en el medio. Entonces, música que se utiliza para beber en la discoteca, para exaltar los ánimos, para producir cierto grado de violencia, se está trayendo ahora como una ofrenda a Dios de adoración al Señor. Entonces, las iglesias hoy en día tienen una estructura de alabanzas con música heavy metal, con rock pesado, música desarrollada por tipos que definitivamente todos sabemos a quién adoran, todos sabemos cuáles son los pactos que hacen. Le ponemos unas letras cristianas con el objetivo de atraer a los jóvenes. Entonces estamos hoy en día trayendo toda la estructura mundana y carnal a un ambiente espiritual. Y eso está provocando que la iglesia cada día más se haga más carnal. Y obviamente tenemos que superar la carnalidad anterior para tratar de mantener a las personas. Entonces obviamente tenemos que tener cuidado con eso. Porque el cristiano mediocre se queda ahora en una posición donde al final él no va a compartir completamente los principios de vida que Dios estableció en su palabra, él no lo va a asumir. Porque tiene ciertos apegos a el tema mundanal. Y la verdad es que el grave problema es que cuando estoy en esta condición, en realidad yo no puedo testificar. Y no puedo testificar porque al final la testificación es enseñar a las personas cómo Dios nos liberta del problema del pecado. Pero si yo no estoy con Cristo, pues obviamente quien me está controlando es el amo pecado. Entonces, ¿cómo yo voy a enseñar a otra persona acerca de cómo el evangelio me liberta del pecado cuando en realidad Cristo no es el que está dirigiendo mi vida? Y cuando eso sucede, la iglesia no puede prosperar, no puede crecer. Fíjense que esto fue lo que le pasó a Josué. Usted lo puede leer en Josué 7, 11 y 12. Vamos a ver este texto porque es bien interesante. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Y ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué pasó con Josué? Josué sale a pelear, había sido exitoso con la caída de los muros de Jericó, Dios lo había prosperado, y ahora Josué va a atacar la ciudad de Jai. A alguien se le ocurre y le dice, Josué, manda unos espías a la ciudad de Jai y no mande mucho ejército. Josué manda a los espías y los espías vienen para allá con el programa de guerra y dicen, Josué, mira, no mande todo el pueblo, la ciudad es pequeña, nosotros eso va a ser pan comido. Josué manda el ejército y los tipos son derrotados. Dice el texto bíblico que Israel perdió la batalla. ¿Qué había pasado aquí en realidad? A diferencia de lo que había ocurrido en Jericó, que Josué tuvo un encuentro personal con Dios, había orado al Señor para que Dios les revelara el plan, y Dios les reveló el plan de cómo iban a caer los muros y cómo él iba a estar con Israel. En el caso de Jai, Josué no consulta con Dios, sino consulta con los espías. ¿Ven? Y ahora Israel pierde. ¿Pero por qué pierde? Porque Josué no se da cuenta de que había un pecado escondido de Acán en
en el campamento de Israel. Quiere decir que había un pecado en el medio del pueblo y Dios le dice a Josué, Josué, no me ores ahora, ve y resuelve el pecado. No, tú resuelves el pecado, entonces tú vienes y habla conmigo. O sea, resuelve el problema del anatema en Israel, porque Israel ha pecado y yo no puedo estar más con ustedes mientras ustedes estén en pecado. Y es una declaración fuerte, porque yo mismo me lo tengo que hacer muchas veces y preguntarme si Dios en realidad está conmigo. Señor, en realidad tú estás conmigo. En realidad, dime si hay todavía pecado que estoy abrazando, que estoy cuidando, que estoy acariciando. Porque si Dios no está contigo ni está conmigo, tenemos un problema serio que tenemos que enfrentar. Entonces, es por eso que vuelvo a repasar el texto de 2 Corintios 13:5, porque este texto es bien relevante. Este texto me dice a mí, en realidad, qué yo debo estar continuamente haciendo. Porque, querido, cuando Dios no está dirigiendo nuestras vidas, lamentablemente nosotros no podemos hacer nada. Todo va a salir mal. ¿Qué dice 2 Corintios 13:5? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, la palabra de Dios me dice, Ricardo, examínate. Examínate. Examínate con mi palabra, examínate en oración, busca mi rostro, busca una relación conmigo, ponte obviamente en armonía conmigo, echa para acá, vamos a hablar. Isaías 1:18 dice, vamos a sacar cuentas. Dios dice, si tus pecados fueren como la grana, van a ser lavados, van a ser blancos como la nieve. Yo los voy a limpiar, pero tenemos que sacar cuentas. Ven y saquemos cuentas. Ven y pongamos en orden tu casa. Y yo pienso, mis queridos hermanos, que los seres humanos cristianos hoy en día necesitamos cada uno de nosotros de manera personal ir a la presencia de Dios y sacar cuentas con Dios y examinarnos de corazón y no seguir jugando el jueguito el jueguito a ser cristiano. ¿Qué tú vas a jugar este fin de semana? Yo voy a jugar a ser cristiano. Yo voy a ir a la iglesia, voy a ir allá, voy a dar un poco de brinco, voy a levantar los brazos y todo muy bien. No, esto no es para jugar. Esto costó la vida eterna de Cristo en la cruz del Calvario. Y tu salvación ha tenido un precio muy costoso. Dios nunca ha jugado con la salvación de ninguno de nosotros. Tampoco es correcto que nosotros juguemos la salvación nuestra. Entonces, obviamente, cuando nosotros empezamos a analizar las cosas de esta perspectiva, una vez yo me doy cuenta de que todavía hay cosas que hay que arreglar en mi casa. Hay cosas que hay que arreglar en mi mente, en mi corazón. La pregunta es, ¿cómo yo puedo pasar de carnal a espiritual? ¿Cómo hago para que el amo pecado sea sustituido ahora por el amo Cristo? ¿Cuáles son los pasos a dar para que esto pueda funcionar y yo pueda pasar de un lado hacia el otro? Entonces, para pasar de carnales a espirituales debemos experimentar el nuevo nacimiento. Y este fue el texto que en realidad vimos en el día de ayer. Juan 3:6-7, que nos dice. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Gloria a Dios. Fíjense qué interesante. Jesús está hablando con una persona y está hablando con una persona llamada Nicodemo. Nicodemo es una persona muy interesante. Nicodemo llega a donde Jesús y le dice, mira, yo sé que tú eres un maestro, tú eres un profeta, una persona que Dios está con él, porque tú haces una cantidad de señales y milagros que definitivamente Dios tiene que estar contigo. Pero Jesús, como dicen los tigres del barrio, no coge corte, lo mira atentamente y le dice, Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Está entendiendo que hay una seria necesidad en la vida de Nicodemo. Nicodemo no quiere verse con Jesús de día. Él quiere verse con Jesús de noche. Ahora, es interesante porque en este texto de Juan 3:6-7, donde Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, esa palabra nacer de nuevo,
viene del griego anoxen. Y anoxen se puede traducir como de nuevo o de arriba. En el mismo capítulo de Juan 3 se utiliza anoxen para referirse a de arriba. El que de arriba viene es sobre todo. El que anoxen viene es sobre todo. Eso le dice Nicodemo. Nicodemo, es necesario que tú nazcas otra vez. En otras palabras, en su diálogo con Nicodemo, Jesús le señala que para pasar de ser carnal a ser espiritual, Nicodemo debe nacer de nuevo, o más bien nacer de arriba, nacer de lo alto, nacer de lo espiritual. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo es un tipo, es un líder del Sanedrín, es un fariseo, es una persona con mucho conocimiento bíblico. Él tiene un pequeño problema. Y el problema de Nicodemo es su nombre. El nombre Nicodemo es un nombre compuesto de la palabra Nico o Nike, que es donde vienen los tenis Nike. Nike significa victoria, por eso te ve que el símbolo de Nike es una V. Los tenis Nike tienen una V. Eso es porque viene de victoria. Nico y demos es pueblo, donde viene la palabra democracia. Quiere decir que el nombre de este muchacho es victorioso sobre el pueblo. Y yo me da mucha gracia porque Nicodemo debe ser un personaje extraordinario, porque imagínense ustedes que desde niño lo llaman victorioso sobre el pueblo, el desayuno está listo, victorioso sobre el pueblo viene a desayunar. Victorioso sobre el pueblo, ay, te ensuciaste los pantalones, ven, vamos a lavarlos. Victorioso sobre el pueblo, estudia tus clases. Este muchacho viene con este nombre desde que nace hasta que se gradúa en las mejores universidades y ahora es parte del Sanedrín. Entonces, a mí me gustaría que ustedes se imaginaran dónde estaba el ego de Nicodemo, ya adulto, miembro del Sanedrín, habiendo pasado por las mejores universidades, cuando se encuentra con Jesús. El tipo está en un globo por allá arriba, bien alto, 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 alto. Su orgullo no lo deja tocar la tierra. Y ahora viene a reunirse con Jesús. ¿Por qué Nicodemo se reúne con Jesús? La Biblia dice que los fariseos se sentían celosos de Cristo porque todo el pueblo seguía a Jesús. Dicen, mira cómo le siguen, todo el pueblo lo sigue. Yo imagino que en la mente de Nicodemo, él pensaría así, bueno, si todo el pueblo sigue a Cristo y aquí el victorioso sobre el pueblo soy yo, aquí yo tengo un problema. Porque este es mi pueblo que debe seguirme a mí y está siguiendo a otro maestro, entonces yo tengo que conocer a este maestro, a ver quién es. Entonces, en su encuentro con Jesús, en Juan 3, déjeme decirle que Juan 3 es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Ahí donde se encuentra el texto de Juan 3:16. Cuando Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas palabras Jesús se lo está diciendo a Nicodemo. A Nicodemo. En Juan 3:3, Jesús da la clave para experimentar la salvación. Vamos a leer Juan 3:3. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De qué dos cosas debe uno nacer? De acuerdo a Jesús a Nicodemo. ¿Le dice a Nicodemo? Ven. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo tiene que nacer de nuevo, Nicodemo trata de burlarse de Cristo y le dice, ¿tú me estás diciendo eso que yo debo meterme de nuevo en el vientre de mi madre para nacer otra vez? Y yo no sé si lo dijo de forma burlona, lástima que en la palabra escrita, pues se pierden mucho los acentos, ¿verdad? Se pierden mucho los énfasis. Yo puedo decir una cosa de una manera y decir todo lo contrario a lo que yo declaré. Eso yo no lo logro en la palabra escrita. En la palabra escrita yo tengo que inferir cuál era la intención de la persona que está hablando. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, mira, no salgas esta tarde, que hay, ¿verdad? Que está prohibido, hay toque de queda,
Y me dice, sí, yo voy a salir. Digo, no, no vas a salir. Dice, pues sí, yo sí voy a salir. Entonces yo le digo, bueno, pues sal. Ya ese pues sal, yo no estoy diciendo que salga. Yo le dije que salga, pero en realidad el énfasis le estoy diciendo, trata de salir para que tú veas. Sal para que tú veas lo que te va a pasar. ¿Ven? O sea, en la palabra escrita se pierden esos elementos. Pero ahora Jesús le dice a Nicodemo, no es que te metas en el vientre de tu madre. Yo te voy a decir ahora cómo que se nace otra vez. Tú necesitas nacer del agua y del espíritu si tú quieres entrar en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Cuando uno nace normalmente, usted nació por la unión de un óvulo de su madre con un espermatozoide de su padre. Y para mí esto es uno de los eventos más impresionantes. Cada vez que yo estudio el proceso de la fecundación y cómo surge un ser humano, yo creo que no hay una cosa más apasionante para mí que todo lo que sucede en este sistemita aquí. Este espermatozoide viene junto con millones detrás y este espermatozoide toca la pared del óvulo que tiene aquí como unos cabellitos, unos vellitos. Y esos vellitos, desde que el primer espermatozoide toca, la cabeza entra, la cola se queda afuera y la pared entera del óvulo se tranca, de manera tal que no puede entrar otro espermatozoide. Entonces aquí se forma lo que viene a ser una célula huevo. O sea, aunque más espermatozoides vienen a chocar al óvulo, no pueden entrar. Él se tranca. Y cuando se tranca, el ADN del espermatozoide, ¿verdad? Donde están las características del esposo, se mezclan con el ADN del óvulo, donde están las características de las esposas, y se forma un nuevo ADN, que es el ADN o la información del nuevo ser que se va a formar en el núcleo de la nueva célula fecundada. Entonces empieza un proceso. Fíjense, dos elementos se unen, un óvulo y un espermatozoide se unen y empieza un proceso ahora de multiplicación. Pasan 2 o 3 días y esa célula huevo se divide en 2. Luego pasa un día, las 2 se forman 4. Luego en poco tiempo las 4 se convierten en 8, las 8 en 16, 16 en 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4026, 8192, y luego en un sancocho de células un grupo comienza a formarse y a agruparse y a decir, nosotros vamos a hacer las vértebras, nosotros vamos a hacer el cerebro, nosotros vamos a hacer los ojos. Y sigue el proceso de multiplicación y de agrupamiento y cada uno se va agrupando en los órganos que van a ir componiendo y el proceso sigue en multiplicación y agrupamiento, hasta que, wow, se cocina el feto del ser humano. 2 elementos, un óvulo y un espermatozoide. La palabra de Dios señala también que de igual manera, para experimentar un nuevo nacimiento, 2 elementos se unen, el agua y el espíritu, para dar un feto espiritual. O sea, Jesús enseñó que esos 2 elementos son indispensables para que ocurra el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es una transformación de la antigua vida de pecado, sino un cambio de la antigua vida por la nueva. Ahora, según los siguientes textos, Efesios 5, 25, 26, 1 de Pedro 1, 23 y Santiago 1, 17, 18, ya que el Espíritu representa al Espíritu de Dios, ¿qué representa el agua de acuerdo a la palabra? Vamos a ver qué representa el agua, porque hay una combinación entre el agua y el Espíritu, que es lo que va a provocar en la vida del pecador un nuevo nacimiento. Vamos a ver qué representa el agua. Vamos a Efesios 5, 25, 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué representa el agua? La palabra de Dios. Eso es lo que le dice. Él dice que el agua representa la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dicen el apóstol Pedro y el apóstol Santiago, a ver si van alineados con esta misma realidad. Fíjense que
cuando entendemos un principio en un texto, vamos a tratar de confirmarlo con otro texto. Vamos a ver si en realidad la palabra tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento. Vamos a leer 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Piensa entonces que la palabra de Dios es la que es parte de nuestro nuevo nacimiento. O sea, Pedro está diciendo que nosotros somos renacidos de la palabra de Dios que permanece para siempre. Vamos a ver qué dice Santiago 1, 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria a Dios. Entonces, el agua representa la palabra de Dios, porque nosotros nacemos de la palabra, dice la Biblia. Nacemos de la palabra y del Espíritu. ¿Qué significa esto? Cuando el Espíritu de Dios se une con la palabra de Dios, se forma lo que se llama la concepción. Un nuevo ser se empieza a gestar, un bebé espiritual. Así como una criatura natural surge de la unión de dos elementos, un óvulo y un espermatozoide, que se unen para dar inicio al nuevo ser, de la misma forma el agua, la palabra de Dios o el evangelio y el espíritu se unen para dar inicio a la nueva criatura espiritual. Y esto produce en el individuo el feto espiritual del nuevo nacimiento. O sea, lo que Jesús le dijo a Nicodemo es que cuando una persona carnal o impía es conectada con la palabra de Dios o el evangelio de Dios, el Espíritu de Dios se une al evangelio que está escuchando a la persona y produce en la persona convicción, produce fe. Y ahora la persona dice, wow, que yo tengo vida eterna en Cristo, que Dios me ha perdonado. Explícame eso, Ricardo. ¿Dios ha perdonado mis pecados? Sí, Dios lo ha perdonado. ¿Dios tiene un plan de salvación y vida eterna para mi vida? Sí, Dios lo tiene. Entonces, el texto me está diciendo, eso me está diciendo, Nicodemo, el problema contigo es que tú no has nacido de nuevo. En otras palabras, el agua, la palabra, se une al Espíritu de Dios. Por eso que ustedes van a ver que siempre que un cristiano presenta el Evangelio de Cristo a un grupo de personas o a una persona en particular, la persona de una vez es tocada. ¿Por qué es tocada? Porque cuando usted exalta a Cristo y usted comienza a presentar el plan de salvación a cualquier persona del planeta, inmediatamente usted comienza a hablar de Cristo. Ahora el Espíritu de Dios toma esta palabra y entra a la mente del hombre incrédulo y produce esperanza, produce convicción, produce fe. Por eso es que si usted es un líder de la iglesia, si usted es un pastor de la iglesia, si usted es un miembro de la iglesia, si usted lo invitan a predicar en cualquier lugar, presente el evangelio, presente a Cristo, exalte a Cristo. Porque cuando usted haga eso, el Espíritu de Dios va a tomar entonces aquella palabra y va a producir en la mente del que lo está escuchando efecto espiritual. Va a producir convicción, va a producir el nuevo nacimiento. Vamos a ver en Juan 1, 2 y 13, por voluntad y actuación de quién nosotros en realidad experimentamos el nuevo nacimiento. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Por voluntad y actuación de quién nosotros experimentamos el nuevo nacimiento. Por voluntad de Dios. Dios es el que va a producir el nuevo nacimiento en nosotros. No es el pastor, no es la iglesia, no es el hermano Ricardo ni el hermano fulano. Dios produce el nuevo nacimiento. Dios es que ha decidido que las personas nazcan de nuevo. Dios es que va a interactuar en el nuevo nacimiento de los seres humanos. Es por voluntad y actuación de Dios que experimentamos el nuevo nacimiento al momento de recibir a Cristo y creer en Él. Las palabras recibieron y creyeron que se utilizan en este texto son sinónimas. Creer en Jesucristo es más que consentir mentalmente a la verdad
que es en Él. O sea, no es solo decir, yo creo en Cristo, es muy bonito, qué bueno. No. Se trata de recibirlo, recibir a Cristo y hacerlo parte de nuestras vidas. O sea, no es solo que, wow, qué lindo es la historia de Jesús. No, es cómo esa historia va a transformar mi carácter. Cómo me va ahora a poner a meditar para que yo pueda entregarle mi vida al Señor, para que el Señor ahora, ese carácter que a mí me está impactando, Él lo pueda plasmar en mi vida. Ahora, cuando yo escucho la palabra de Dios y el Espíritu de Dios me toca para yo aceptar el llamado, recuerden que yo tengo el libre albedrío. Yo puedo aceptar el Evangelio como un regalo o yo lo puedo rechazar. Aceptamos el llamado a salvación que Dios nos ofrece, ocurre lo que se llama en la Biblia un aborto espiritual. ¿Cómo un aborto espiritual? Sí, hay un caso donde ocurre un aborto espiritual. En Hechos 25 y 26, ustedes lo pueden leer el texto completo en sus casas esta noche. Pablo es presentado ante el rey Agripa y Berenice por Festo cuando era visitado en Cesarea. El apóstol Pablo, que está prisionero, lo van a enviar a Roma porque Pablo tenía doble ciudadanía, era romano y era judío al mismo tiempo. Cuando los judíos lo atacan en Jerusalén y lo toman preso, él dice, yo quiero verme con el César. Y entonces ahora los romanos dicen, bueno, si él invocó al César, él es romano, todo romano tiene derecho a que César lo juzgue. Entonces los romanos se quedan protegiendo a Pablo. En ese proceso, Pablo es llevado donde el rey Agripa y Berenice, ¿verdad? Por Festo. Festo es un amigo que estaba a quienes visitaban a Agripa y Berenice. En Hechos 26, Pablo presenta defensa ante el rey Agripa, le da testimonio de su encuentro con Jesús rumbo a Damasco y luego le presenta el Evangelio. Ahora, el rey Agripa, que está escuchando a Pablo, comienza a recibir la verdad de la salvación y empieza ahora a ser confrontado. Festo interviene porque Festo no es judío, mientras que Agripa sí está del sector de los judíos, porque viene de ese lado. Ahora Festo dice, en Hechos 26, 24, 28, Pablo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco. Y miren qué le responde el apóstol Pablo en el mismo texto, Génesis. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ven, el rey Agripa fue atraído por la palabra de verdad. Sin embargo, no quiso pagar el precio de lo que significa seguir a Jesús. El nuevo nacimiento de Agripa terminó en un aborto. Dijo, Pablo, por poco me persuadas. Acércate. Pero yo sé que si me voy para allá, si voy a escoger a Cristo como amo, entonces tengo que abandonar todo lo que el mundo me está ofreciendo. Tengo que abandonar incluso mi reinado terrenal. Sí. Pablo, vete tranquilo, yo me voy a quedar de este lado. Por lo menos fue honesto. Nosotros debemos ser lo mismo. No seamos cristianos del medio. Seamos cristianos 100% espirituales y pidamos al Espíritu de Dios que dirija nuestras vidas totalmente, que las guíe, que las motive, que nosotros podamos sentir deleite en estudiar la palabra de Dios, que podamos sentir deleite en escuchar buena música cristiana, que podamos sentir deleite en leer buenos libros cristianos, que podamos sentir deleite cuando compartimos la palabra de Dios, que podamos sentir deleite en ser lo que nosotros queremos ser, que es ser como Jesús. Que no fue el tiempo esta noche. Quiero animarles, mis queridos hermanos, a reflexionar en el tema de lo que es carnal y lo que es espiritual. Y que cada uno de ustedes también pueda, pues, hacerse su propio examen y presentarse delante del Señor. No dilate eso.
hágalo de forma periódica. Si es posible, haga un mejor diario. Diariamente examine qué pasó en el día anterior. Diariamente preséntese a Jesús y dígale, Señor, no sé si te fallé, pero mira, si te fallé, ayúdame a que eso no vuelva a ocurrir. O mira, si te fallé realmente en el día de ayer, hice esto y no debía hacerlo. Y siento el llamado de tu Espíritu a que yo necesito ayuda con este pecado que aún yo sigo acariciando, que aún yo sigo abrazando. Puede ser la codicia, puede ser la pornografía, puede ser el adulterio. No importa el pecado, Dios quiere limpiarnos, lavarnos y quiere sacar cuentas con cada uno de nosotros. George.